Ok, después de que hemos hecho ya 3 videos completitos hablando sobre la cabaña del fin del mundo, contado toda la trama, simplemente viviendo el libro, ha llegado la hora de que hagamos el último video de este Makeup Con, que es la reseña final, que evidentemente tendrá spoilers porque se supone que esto forma parte del club de lectura y que lo habremos leído juntos, y que ya no te voy a contar nada de la trama porque eso también ya lo hemos visto en videos anteriores. Así que vamos a analizar la cabaña del fin del mundo después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos. Y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Bueno, menudo viaje que ha sido este Makeup Con, la cabaña del fin del mundo. Estoy muy contenta de la elección final que hemos hecho por varias razones, pero la más importante de todas ellas es porque creo que hemos cerrado bien el año. Es decir, este no es un libro muy profundo, ha sido una lectura bastante ligerita, bastante intensa también emocionalmente hablando. Es decir, también nos lo hemos tenido que sufrir y hemos tenido que currar mucho esta lectura, pero ha sido una lectura fácil, ha sido una lectura palomitera, no ha sido un libro de estos que hay que analizar y sobreanalizar o que tienen mucho trasfondo profundo, que a pesar de que sí lo tiene, tampoco es tan exagerado. Una de las cosas que me gusta de este libro es que claramente sí que tiene un trasfondo y está hecho, es un libro muy visual que está hecho para que puedas visualizarlo a modo película, para que puedas verlo todo y sentirlo todo así, tal cual, como si fuese una película. Y a mí eso me gustó mucho. Ahora, otra cosa que me encanta es que el libro no pretende darte las respuestas, sino que tiene toda la intención de conseguir que tú como lector trabajes, hagas el trabajo y crees tus propias teorías, crees tus propias... Sí, básicamente tus propias teorías, y que tú decidas qué es lo que crees o lo que dejas de creer que está ocurriendo o no en esa cabaña del fin del mundo. Todo esto en una narrativa muy trepidante, muy trepidante, y todo muy rápido, porque esta novela va muy rápido. Es decir, todo transcurre en el curso de 2 días, bueno, una tarde, una noche y otra tarde, nada más. Ni siquiera podríamos decir que son 2 días completos, ¿no? Todo transcurre demasiado rápido, no te da tiempo en algún momento de crear ese lazo, ese conjunto con esa familia, al grado de decir, ay, con qué cariño les he cogido a la familia esta, ¿no? Con qué tanto aprecio tengo por esta familia, cómo los quiero o lo fantástico que se me hacen. Sin embargo, esto puede no ocurrirles puede que no les haya ocurrido a alguno de ustedes, ya me lo irán diciendo, pero me lo dejan en sus comentarios porque la verdad es que me interesa saber. Pero en mi caso, a pesar de la velocidad con la que están ocurriendo todos los hechos, a pesar de absolutamente todo, sí he conseguido crear un lazo con esta familia, sí he conseguido formar una empatía con ellos, he conseguido que nos entendamos y yo sufrir con lo que estaba ocurriendo con ellos, con esta familia y con todos. De hecho, incluso con la niña, a pesar de que yo no suelo empatizar mucho con los personajes infantiles, sentí toda la angustia de cómo vive una situación tan agobiante una niña de 8 años, ¿no? Entonces se me hace muy impresionante, me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado. Otra cosa que me sorprendió bastante fue el desarrollo de los personajes, porque evidentemente en una historia como esta no existe trama suficiente para que los personajes enteros se desarrollen, y sin embargo tienes puntos de quiebre en alguno de los personajes, sobre todo en los personajes clave. Eso significa que la trama avanza lo suficiente para que al lapso de 2 días los personajes puedan desarrollarse y tambalear sus propias convicciones e incluso cuestionarse sus propias creencias, y eso se me hace muy interesante y es algo que me gusta mucho.
Una vez más, y lo dije durante los 3 videos anteriores, no paré de hacer énfasis en eso, o sea, quería que me quedara súper claro que Eric estaba lastimado. Eric recibió un fuerte golpe en la cabeza y una contusión cerebral. Entonces, esta historia se divide como en 3 puntos de vista distintos. Por un lado está el punto de vista de estos locos, para mi gusto, si me preguntan, locos sectarios que creen algo y que quieren implantar ese algo en la cabeza de estas otras personas, ¿vale? Por otro lado tienes el punto de vista de Andrew y por otro lado tienes el punto de vista de Eric. Y creo que son completamente opuestos el punto de vista de uno y el punto de vista de otro. Por un lado tienes a uno que es pragmático completamente y que está constantemente desmintiendo y racionalizando las mentiras o lo que para él son las mentiras de este grupo de personas. Y por otro lado tienes a un Eric que no solamente ha tenido una educación religiosa, no solamente él es católico o cristiano, una cosa así, pero que realmente es creyente, sino que al mismo tiempo tiene una contusión cerebral, un golpe muy fuerte, por lo cual vemos a Eric tambalear sus principios, verse en una situación terriblemente agobiante donde claramente están siendo secuestrados por una bola de locos y psicópatas que encima les están exigiendo que hagan un sacrificio para salvar el mundo y la humanidad, algo que no tiene sentido en la cabeza de nadie, y lo vamos a ir viendo como poco a poco va desarrollando un cierto y sí. Y eso da mucho cringe, da mucho miedo el pensar que la parte sobrenatural de este libro, o la parte de terror de este libro, todo el peso de ello recae en Eric. Y es el narrador menos fiable del universo porque él ha sido herido en algo tan importante como es la cabeza. De hecho, muchos de los síntomas que te van prestando te van diciendo en el libro a lo largo de la novela son claros síntomas de una contusión cerebral, cuando no soporta la luz del sol, cuando le duele todo. Incluso el mismísimo Leonard, que es uno de los psicópatas, dice que tiene que estar a oscuras para poder recuperarse, pero es que él no acepta irse a recuperar, no acepta que lo alejen de su familia, y creo que eso ninguno de nosotros lo haríamos. Es que es lo normal, ¿no? Entonces, bien o mal, no ha tenido atención médica, no se ha recuperado bien. Es muy lógico que con lo aturdido que está y con lo mal que está, sea en esos momentos el más sugestionable o el más débil, pero no en el sentido físico, no en el sentido de fuerza, sino intelectualmente hablando, ¿no? El que tenga la cabeza que en esos momentos se le pueda más comer la olla. En cuanto a este par de padres amorosos que adoran a su hija, los vemos a los dos defender a su hija a capa y espada en uno u otro momento, lo cual se me hizo espectacular. A pesar de que esta es una pareja LGBT, es decir, los dos son homosexuales, bueno, la verdad es que no hablan de su sexualidad. No sabemos a qué parte del espectro LGBTIQ+ pertenecen, pero damos por sentado o asumimos que son dos homosexuales, ¿vale? Y que estos dos chicos son homosexuales y se aman y tienen una niña adoptada, tiene una familia estable, una familia unida, una familia en la que se noten cómo se quieren, etc. Me gusta mucho que no caen en ningún estereotipo, es decir, en ningún momento este libro te lo está intentando vender como un libro LGBTIQ+ friendly, y eso me gusta porque no hace falta. Esto es una novela de terror y así es como te lo venden, como lo que es una novela de terror, con toda la naturalidad que tiene que sus protagonistas sean dos chicos y que sean pareja. Me gusta que ninguno de ellos dos caen en un estereotipo, no en un estereotipo homosexual para ser concretos, sino más bien en el típico estereotipo según sus personalidades, ¿no? El que es pragmático y el que no es pragmático no es pragmático. Es así simple. Y me gusta que los dos sean personas que se pueden defender, los dos sean personas que no dependen el uno del otro, y sobre todo eso, o sea, nunca, en ningún momento el autor impone roles heteronormativos a una pareja homosexual, algo que por cierto sí se acostumbra a hacer, a mí me da muchísima rabia, y algo que sí que ocurre. Por eso hago énfasis en esto, ¿no? El autor en ningún momento impone roles heteronormativos a una pareja homosexual, y eso, chulada, o sea, gracias, señor,
Paul Tremblay. Creo que otra cosa que me causa mucha ironía es estos personajes que son tan intimidantes, porque cuando empecé el libro, a mí llegaron estas 4 personas a esa casa y querían entrar a esa casa. A mí automáticamente mi cerebro me llevó a The Purge, la película de la purga, esta donde la gente puede matar y tal, no sé por qué. Y luego nada que ver, o sea, se desprende por completo de los convencionalismos de las películas de terror. Es decir, esa sensación de estar vulnerable en tu casa evidentemente ocurre porque estás vulnerable en tu casa. Esta gente te está vulnerando, esta gente te tiene atado y te tiene lesionado y básicamente estás secuestrado y quieren que tomes una decisión muy chunga, pero por otro lado, y esa es la parte que se me hace más rara de todas, no están ejerciendo violencia hacia tu persona. Y sin embargo lo hacen. Es extraño de explicar, pero es así. Luego ocurre que tenemos a 2 personas aquí que a mí se me hacen bastante importantes. Por un lado tenemos a Leonard y por otro lado tenemos a Adrián. Adrián es un personaje que se me hace muy raro porque a pesar de que supuestamente tienen que hacer una lección, que tiene que ser voluntaria, que no los pueden tocar, que no pueden lastimarlos, etcétera, 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 ella no duda ni un momento en atacar a Andrew con un cuchillo, ni a Eric con un cuchillo. De hecho, en el momento clave donde Eric está repartiendo puñetazos, a pesar de su contusión cerebral, a pesar de tener a Gwen en los brazos, a pesar de todo, está intentando mantener al margen a esta mujer que lo está intentando atacar con un cuchillo. Entonces, toda esta teoría de no vamos a hacerles daño, no queremos hacerles daño, no podemos hacerles daño, ¿a dónde se va y qué es lo que demonios están pensando? Hay muchas cosas en esta película, hay muchas cosas en este libro que me sorprenden. Por ejemplo, también ya cuando una vez que pasa lo de Gwen, Leonard y su manera de derrumbarse, a mí me flipa. Leonard me hace sentir muy incómodo alrededor de Gwen y de todo lo que ocurre alrededor de Gwen. Por un lado, podría decirse que él cree en la pureza y que él veía una niña indefensa y pensaba, bueno, pues vamos a salvar a esa niña porque aunque se quede sin uno de los 2 padres, tendrá el otro padre que la cuide o lo que tú quieras. Eso podría ser como la parte sana o la parte bonita de ver las cosas, o el apego random y raro que tenía él hacia Gwen. Pero, insisto, podría ser perfectamente la manera correcta de verlo, pero luego está la otra manera en que a mí me da mucho cringe. Me da mucho mal rollo ver la manera en que se apegó a ella desde el principio, cómo se hizo su amiga, le dio una flor, cosa que se me hizo muy, no sé, y la manera en que se derrumba a él cuando ella se muere, es que es como, en el mejor de los casos actúa como si fuese su padre. Pero no sé, toda la situación con Gwen, a mí él me daba mucho cringe. Lo dije durante los otros videos, no me gustaba que todo el tiempo estuviera manoseándola, no me gustaba que todo el tiempo se la sentara en las piernas, no me gustara que estuviera todo el tiempo con ella. Y entiendo las circunstancias en las que, por ejemplo, él la cargaba y la sentaba, que era cuando iban a llevar o iban a acompañar o permitir que a Eric y Andrew fueran al baño, fueran a lavarse la cara. Es una manera de control. No es una manera de decir a los padres, oye, tengo aquí a tu hija, como hagas alguna tontería, me cargo a tu niña. Sí, o sea que entiendo esa manera de intimidar, pero a mí personalmente esa relación me dio mucho cringe desde el principio. Ahí lo dejo. Me ha gustado mucho el simbolismo, pero bueno, ahora tenemos estos 4 jinetes del apocalipsis por un lado, y por otro lado tenemos la famosa programación de televisión y la obsesión de Leonard por mirar el reloj una y otra vez con fuerte desesperación. Tenemos a Raymond, que resultó ser el atacante de
Andrew en el bar por homófobo. Entonces hay ciertas cosas que cuando vas conectando los puntos claramente eran una panda de locos. A mí me sorprende un poco también, es que es muy confuso porque por un lado entendería por ejemplo que este psicópata, este homófobo que ya atacó a Andrew hubiera pasado tiempo en la cárcel, que de hecho lo dice, él le dice estuvo un tiempo en la sombra, pero bueno, ya pagó sus deudas y salió, y quisiera venganza. Pero en el caso de ser así, en el caso de que realmente él quisiese venganza, no es muy rocambolesca este tipo de venganza. Es decir, al final de cuentas, el primero en morir fue Raymond, más en morir voluntariamente. Entonces, ¿qué sentido tendría montarse todo ese espectáculo para atormentar a estos dos homosexuales a los que podría odiar si ni siquiera lo va a ver? Entonces, son ese tipo de cosas que aunque por mucho que conectas puntos, ciertas otras cosas, como la lógica, desmontan esos mismos puntos. Es un libro que por eso me gusta, o sea, me encanta el no saber, me encanta el estar constantemente a la expectativa, a la pregunta de qué está pasando, qué es verdad y qué es mentira. De hecho, me sorprende mucho lo de Eric, no me sorprende porque tiene una contusión, pero me sorprende mucho que Eric realmente considerase quitarse la vida. También lo puedo entender, su hija se ha muerto y está toda esa situación y piensa ya que es peor que eso. La escena final, que es la escena entre Andrew y Eric, donde Eric se va a suicidar y Andrew no se lo impide, le dice que por favor no lo dejes solo, y toda esa sensación, toda esa atmósfera y esa emoción final me ha gustado especialmente, se me ha hecho divina. Si yo tengo que elegir, quiero elegir que fueron víctimas de unos psicópatas, de unos sectarios de asesinato y suicidio y nada más. Me gustaría pensar eso y que el mundo no se acabará y ellos lo superarán, seguirán adelante juntos y felices. Sin embargo, hay una cosa que me preocupa y sé que es un poco tonto, pero realmente me preocupa toda esa masacre que se ha hecho. Es decir, su hija muerta, 4 personas asesinadas, 2 de ellas salvajemente, así como a palos, y 2 de ellas a tiros, es decir, una que mató, una de ellas, o sea, Andrew y Raymond a palazos, y una que mató Eric a tiros, Andrew a tiros, y la última es la chica que se suicida después de darle las llaves de la furgoneta. Entonces, toda esa estela de cuerpos, ¿cómo lo van a justificar ellos dos teniendo en cuenta que todos los testigos están muertos? La única chica, la última chica que supuestamente los iba a acompañar a la comisaría para declararlo todo, terminó suicidándose antes de poner siquiera un pie para el camino hacia la comisaría. Así que sí, a mí eso constantemente me preocupa mucho porque pienso ¿quién les va a creer y cómo van a justificar toda esa situación? A mí La cabaña del fin del mundo no me decepcionó en lo más mínimo. De hecho, todo lo contrario. Se me hizo una lectura absolutamente grata. Lo disfruté muchísimo. Se me hizo muy divertido y de hecho agradezco a todos los que me han acompañado en esta experiencia. Y ya está. Muchísimas gracias por haberme acompañado un club de lectura más. Quisiera saber ustedes qué opinan. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Se acabó o no se acabó el mundo? ¿Andrew y Eric lo van a conseguir superar o no lo van a conseguir superar? Y la teoría que más me atormenta, o la pregunta que más me atormenta, y necesito respuestas. ¿La policía les creerá? ¿Tendrá consecuencias toda esta matanza? Decírmelo en los comentarios porque necesito saber, necesito respuestas a todas estas dudas. Gracias por haberme acompañado este año con estos club de lectura. Oigan, 2 buenos, 2 estamos bastante equilibrados. Esperemos que el próximo año lo atinamos todavía mejor y que los 4 sean excelentes. Gracias una vez más por haberme acompañado, mis queridos Forbits. Recuerden que Mami Forbits sube videos 2 veces a la semana, todos los jueves videos súper random y los domingos hablando de libros, porque en este canal los domingos se habla de libros. ¡Chao!